Bueno, Python es un lenguaje de programación interpretado, ¿ok? Tiene una filosofía propia del lenguaje que es básicamente que permite, es más accesible su legibilidad. Significa que es un código que vos podés ir línea por línea y es más común leerlo que si lo lees de un lenguaje que no es interpretado como es, por ejemplo, C, otros. Bueno, C sí es interpretado. Eh, y nada, es un lenguaje que es multiparadigma, pero solo parcialmente. Dado que soporta la programación orientada a objetos, la programación funcional y otro tipo de cosas, aunque principalmente en lo que más se suele ver Python es en data science, Ujú. inteligencia artificial, análisis, se usa mucho en el backend también Python, También en en seguridad informática se utiliza. también. Principalmente se usa en eso, inteligencia artificial y se ve mucho en el backend. Es donde más suelo ver yo. Bueno, ahora tanto en el backend no, porque hay tecnologías mejores que usan JavaScript, por ejemplo. Pero da. Su manejo de tipos es fuertemente tipado, eso es lo primero. Significa que las variables tienen su propio tipo, ¿ok? Y además es dinámico. ¿Qué significa dinámico? Esa es la mayor diferencia que se suele tener con otros lenguajes cuando se agarra Python. Y es que Python, voy a abrir la terminal, vamos a hacer cosas tanto en la terminal eh, como en el editor. Lo que tiene es que no precisamos declararle el tipo a la variable. ¿Ok? Si nosotros ponemos Python en la consola, se nos va a abrir el intérprete de Python. Y nosotros acá podemos, por ejemplo, no sé si se ve o quieren que lo agrande un poco. Ahí. Nosotros acá podemos poner, por ejemplo, poner que A vale 2. Bueno, 2. Y ahora, si nosotros le pedimos el valor de A, vale 2. Y nosotros no le especificamos el tipo de la variable. Si nosotros le damos al type de A, nos va a decir que su tipo es entero. A eso se refiere que es dinámico. En cada momento reconoce el tipo de valor que tiene. Esto, por ejemplo, puede acarrear problemas. En general, los lenguajes que tienen tipado dinámico, no sé, no son demasiado confiables en ciertas ocasiones. No digo que no lo sean. Pero ocasionan ciertos problemas que es, por ejemplo, cuando se intenta sumar tipos que son incompatibles. Y como nosotros no le podemos especificar el tipo, puede recibir diferentes tipos y eso genera problemas. Bien, Bien. más o menos por ahí, ya dije que era multiparadigma. La programación orientada a objetos, es imperativo, no, todo eso. Bien, entonces, como en todo tipo de lenguaje de programación, tenemos tanto variables y no tenemos constantes, que en otros programas sí tenemos. Realmente las constantes no existen como tal. Se puede definir una variable y no mutarla, pero en general no suelen haber constantes. Y ¿Se puede definir un acceso a las variables? sí, Tipo como un private, un protected o un sí. public. Se puede tipo frizar una, una variable declarada para que no cambie. Pero sí. En general, tipo, hay otras formas de hacerlo para que no sea necesario. Cualquier cosa lo vemos ahora después. ¿Verdad? Tipos de variable más o menos. ¿Tienen idea? Esto, por Sí, ejemplo, un es un float. entero. Un entero. Eh, Entero, float. Tenemos el float. eh, String. El float es a igual 12.1 y eso si le pedimos el type. El type es una función que te dice el tipo, es float. Ujú. String. Tenemos los strings, que los strings son básicamente a igual Letras. hola. Podría ser. Sí, también. ¿Char tiene? ¿O se queda como un string? Eh, lo toma como string también, creo. No estoy seguro, ¿Cuál pero varchar? si le damos esto es un string y sí, tendría que tener... Y esto también tendría que ser un string. Sí, se lo toma como string. Y hay Eh, después otros tipos, por supuesto,
de variables que no son estos, pero también siguen la misma línea, como por ejemplo, no sé si saben algún otro, tipo medio raro, raro entre comillas, ¿no? Pero que no se suele usar. Booleanos, date, Los de ahí, por ejemplo, integer. los booleanos son los que más vamos a estar viendo por principalmente los ciclos infinitos, como true. Importante, los booleanos en Python, la primera letra mayúscula. Y esto, No me bueno, acuerdo de Bull. esto es un bool. Sí, no me acuerdo de eso. Bien. Eh, y después de tipos, algún otro. ¿El integer? Sí, el entero. El int es el primero. El float, strings, bull. El doble. El double es el float, o sea, no hay como tal un double. Es un float, pero más grande, ocupa más memoria. Date, está, ya te había dicho. Ya Sí. sí. No lo vamos a Eh, usar entonces. no, date no lo. No, no tengo ningún otro. No me acuerdo. Ah, hay otro más que es, por ejemplo, los enteros largos, que son enteros pero que ocupan más espacio, simplemente. El longo. Pero eso no es el int poniéndole cuánto Sí, tiempo, sí, cuánto es un querés. entero poniéndole cuánto más va a ocupar. Claro, o un string también podría ser. O uno, por ejemplo, un float podría ser con cierto tipo de letra. Sí. Y después hay otro tipo más, que es el que no lo vamos a ver tampoco, entonces no lo voy a poner, que es el complex, que es para los complejos. Números, tipo números irracionales. Sí. Y esos serían más o menos los tipos básicos que tiene el lenguaje. Y después hay otros tipos que vendrían a ser eh, ya tipo, en cuanto a listas, por ejemplo, podemos definir una lista de esta forma. Si le damos a, esto sería la lista vacía. Podemos definir diccionarios, que tampoco lo vamos a usar, pero se define con otros corchetes simplemente. Y ahí tenemos un diccionario. Y después tenemos las duplas, o arreglos entre comillas, no son arreglos, pero la dupla es con los otros paréntesis, que tampoco lo vamos a usar demasiado. El que más vamos a usar siempre va a ser las listas. ¿Para qué serviría? ¿Para qué sirve la lista? La lista sirve Es tipo para... un array, ¿no? No, Pero un poco más básico, capaz. no es un arreglo. La lista es básicamente una secuencia de elementos en la cual nosotros podemos iterar. Vamos a ver O ejemplos sea ahora. que no es un array. La lista no es un array como tal. Se comporta igual que un array. Y el problema que tiene Python muchas veces en eso es que en lo que se diferencia una lista de un arreglo es en el tipo. Vos si querés trabajar sobre un arreglo lo tenés que convertir de lista a arreglo y volver a convertirlo a lista después. O sea que hay un detalle. En la lista puedes usar diferentes tipos de datos, tipo un float, un string, un int. Podés usar Y lo en que el arreglo quieras. no. Ahí va, es la diferencia. Bien. Pero no vamos a trabajar con arreglos en general. Entonces no pasa nada. A ver, no vamos a trabajar. En general las listas almacenan arreglos. Por ejemplo, vamos a hacer de vuelta esto acá. Es la lista vacía y nosotros podemos cargarle elementos a... No vamos a utilizar de momento ningún método, vamos a cargarlo simplemente metiéndole elementos. Por ejemplo, vamos a meterle la variable eh, perro, perro bien escrito, 1, 1 con 1.2, true. Y ahora tiene todos esos elementos que son distintos entre sí. Tiene un string, un entero, un float, un booleano. Es automático en realidad la lista, el tipo, el tomar el tipo de dato, ¿no? Sí, sí. Eh, eso es el tipo dinámico. Identifica el dato en el momento. En el lenguaje de Java, que no me acuerdo del 100%, si va adelante o atrás, pero tenés que ponerle int, el nombre y el tipo. El tipo, el nombre de la variable y el valor.
Acá eso no es necesario. Es Sí. nombre y tipo. Nombre y O tipo nombre string. no es así. Quinta igual. Ah, no, sí, sí. Acá. Tienes razón. Lo pensé en el UML, para mí. Acá. No, hay lenguaje que lo hacen de la otra forma. Pascal, por ejemplo. Le tenés que decir el nombre, valor, dos puntos, el tipo. Y ta. Y para acceder a las celdas del arreglo no, de la lista, se acceden por las posiciones. La primera posición siempre es la posición cero, entonces nosotros podemos acceder a la posición con el valor cero. Y eso nos arroja lo que hay en esa posición. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Y después existen funciones para trabajar sobre las listas. Por ejemplo, la función len nos da el largo de la lista, que tiene 4 elementos. Se cuenta desde el 0, 0, 1, 2, 3. Pero el 0 cuenta como 1, 1, 2, 3, 4. Simplemente contás la cantidad de elementos que tiene. Sí, como el arreglo. El arreglo también funciona del cero al según el tipo de casilla que tome. Sí, sí, sí. Y después, por supuesto, se puede cambiar los elementos que se tiene, igual que se haría en un arreglo. Por eso es que las listas manejan arreglos. Y por eso es que dije que realmente no tienen muchas diferencias. Por ejemplo, si nosotros queremos cambiar este valor de acá, el que está en la posición 1, decimos que a de 1 es igual a 2. Y ahora a tiene en la posición 1 el valor 2. Y bien, estos serían funciones como tal. Después existen métodos para aplicar sobre las listas. ¿Saben lo que es un método? Muy por encima. Sí. Sí. ¿Alguien que lo diga? Sí. Yo hace tiempo no hago programación, pero una refrescada me acuerdo. Eh, ¿Nadie más? El método que la función, Un método es una función que se aplica sobre un objeto. No. Llámalo función, llámalo clase. Como no hemos dado clase, vamos a llamarle función. Pero la diferencia que tiene es que se le aplica con un punto. Es como si se metiera en una estructura. Tampoco vamos a hablar de eso porque no vamos a dar clases. Pero para hacerlo muy simplificado, si yo pongo a punto, por ejemplo, el método append, yo puedo agregar el elemento, por ejemplo, 4. Y esto va a añadir el 4 al final de la lista. Aunque ahí está el valor 4. ¿Sí? Sí. Y hay muchos más métodos. Eh, uno, uno que hay que sirve como el append siempre agrega un elemento al final de la lista, está el método extend, a.extend. Que esto lo que hace es que agrega más elementos. Que ahora no estoy seguro cómo era, pero creo que era El así. append es uno solo y el extend son varios. Bueno, le di a enter, no quería poner gato, pero puse cat. Gat. Sí, el extend agrega varios, ahí está gat, pero no tiene gracia porque agregué uno solo. Vamos a meterle 5 y false. Está bueno porque al ser el lenguaje más natural, por ejemplo, es a extend. Tipo, extender el a. Sí, es como decirle a A le agregas esta extensión. Ujú. Y bueno, ahí queda agregado. Como pueden ver, pueden haber elementos repetidos. Que no estaban en los planes, pero me va a servir para esto. Que es, por ejemplo, a.count es otro método que nos va a decir cuántos elementos repetidos hay de gat. Y tendría que decir. Claro, gat no está definido porque va entre comillas. Y dice 2. Esto que salió acá porque le estaba pasando como una variable gat y gat no está definida. Sí, sí, vos lo que hiciste fue definir la variable gat con las dos comillas. Con las. Sí, con las comillas. Bien, ya vimos el método extend. Eh, el método extend también se puede utilizar con otro tipo de funciones dentro. Por ejemplo, le podemos decir que extienda el arreglo un rango, por ejemplo, range, del 3 al 5. Y esto me va a agregar los elementos 3 y 4, porque es del rango entre los elementos que están en el 3 inclusive hasta el 5 sin incluir.
¿Sí? Sí. Pero igual ahí te mostró todo. No, pero esto es que me agrega los elementos que están en el 3 y el 5 al arreglo A. Ah, Y los agrega al final. Al 3 y el 5. El 3 y el 4. El 5 no se incluye. Si quiero que incluya el 5 tendría que ser el 3 al 6. ujú. Bien. Y después hay otros métodos que realmente no importan demasiado. Por ejemplo, está el método, bueno, sí importan, pero no los vamos a usar casi nunca. Que son el método index, por ejemplo, a.index. Que lo que hace es, le pasamos el parámetro que queremos que busque y lo va a buscar en la posición. Y nos va a tirar la posición en la cual se encuentra. Eso ya más hacia las páginas web, me imagino, ¿no? Eh, Porque con Python podés crear páginas web y es más fácil de seguirlo. Se puede crear páginas web con Python. Yo sé que se puede levantar servidores, pero no estoy seguro si se puede usar HTML adentro. La verdad es que no sé. Dime. ¿Y para qué utilizaríamos más la lista y... O sea, vamos a la lista, ¿no? Pero el diccionario y eso. Los diccionarios no lo vamos a usar, simplemente lo nombré para que sepan que está ahí. Los diccionarios son básicamente tuplas de elementos que son eh, al valor red le asigno la palabra rojo, al blue le asigno el valor azul, al green le digo el valor verde. Entonces si yo busco green, me tiene que devolver verde. Eso es un diccionario. Es como un mapa, un mapeo sobre una palabra y un valor. No lo vamos a usar. Ok. Simplemente para que vieran que era otro tipo más que había. Y bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vimos el método append, que inserta un elemento al final. El método extend, que inserta más de un elemento a la vez. Y existe otro método, que es el método insert. Nosotros podemos decirle insert, y esto lo que nos va a hacer es que nos inserta en la posición que nosotros le digamos. ¿Sí? Por ejemplo, en la posición 2, esto es 0, 1, 2, en esta posición de acá, donde está el 1 con 2, voy a añadirle la palabra hola. Y ahora tenemos la palabra hola posicionada en ese lugar. Como vieron, desplazó todo el resto de la lista a un lugar. Pero ¿por qué lo puso en el tercer lugar si vos le insertaste en el 2? ¿O Porque le estás diciendo como después del 2 Arranca que de venga cero. ese? arranca de 0, acordate. El Ah, perro claro. es 0. Ah, sí, bien. Perro es 0, 2 es 1. Uah, qué mal que suena, qué raro eso. Y hola vendría a ser ahora el 2. ¿Sí? Sí, sí. Y bueno, Gracias. claramente, si hay métodos que nos permiten insertar cosas, tienen que haber métodos que nos permiten eliminar. ¿Y click? Delete. Vamos a ver simplemente uno, supongo. O dos. Está el del, el remove y el pop. El pop me suena de Java. ¿Puede ser que esté en Java? Sí, está en Java, sí. Por ejemplo, a.pop. Acá, ¿qué fue lo que pasó? Ah, una consulta, profe. Dime. Ahora con el tema del insert. En el caso de que le ponga un índice, supongamos que la lista tiene 4, tipo un tamaño de 4, y le pone un insert 8, ¿le crea los otros espacios vacíos? ¿O le tira un error? Debería tirar un error. Lo vemos ahora. Tiene 0, 1, 2, 3. Tiene 4 lugares y b.insert. Insertamos en la posición 8 el elemento 2. Parece que lo inserta así. Lo inserta No. al final. Claro, insertó al final. Crea una nueva cosa. Lo crea como si La, fuera la pregunta es si la creo con el valor 8 o si te la creo con el valor 5. 4. eso mismo. Y eso se podría buscar en el cosa, ¿no? Sí, tendrías que buscarlo, pero es que realmente no tiene un valor, una posición 8. Entonces tiene sentido, ¿no? Tipo, B8 no existe. Claro, no existe. Entonces, seguramente, tipo, habría que buscar cómo está construido el método, tipo, la función
con la que se construye el método y ver qué pasa si le damos un valor que está fuera del rango de donde nosotros lo queremos insertar. Seguramente le diga, bueno, en ese caso insertarlo al final. Claro. Sí, es lo que debe de estar haciendo, porque como no encuentra lugar 8, te inserta directamente al lugar disponible para agregar. Sí, sí. Eso habría que ver el método y ver qué te dice. Está bueno, la función pop lo que hace es que te elimina el último elemento del arreglo y te lo devuelve. Bien. Y después tenemos la función remove. Bueno, acá tenemos a como nos quedó. Ya no tiene el último elemento porque lo eliminamos con pop. Después tenemos a.remove, que esta tiene un funcionamiento similar al funcionamiento que tiene el append. El append no, perdón, el extend. O sea que el pop te borra el último elemento que cargaste. Sí, el pop borra el último elemento que cargaste y además te lo devuelve. Entonces podés tipo guardar ese elemento en una variable y si acaso usarlo en algo. O sea que el remove es en un rango, digamos. Se puede eliminar dentro de un rango. El remove lo que va a hacer eliminarte la primera ocurrencia del elemento que vos le digas que remueva. ¿Me explico? No. No entendí. No. Vieron que hay dos GAT. Ujú. Bueno, no. El primero que creaste lo elimina. Sí, pero no se va a ver mucho acá porque están juntos. Vamos a añadir Otro GAT. a.insert en la posición 0, 1, en la posición 4, el 2. Y A ahora tiene este 2 y este 2. Sí. Entonces vamos a hacer un a.remove del 2. Y ahora el primer 2 no está. Elimina la primera ocurrencia del elemento que nosotros le digamos. Bien. ¿Bien? Y nada, en el caso que le pidamos un elemento que no está en la lista, este sí sé que te tira error. Por ejemplo, vamos a decirle que nos remueva el elemento... Tira error porque no está en la lista. Y después hay otros métodos, pero... Está el método del, que es para eliminar el arreglo, la lista completa. Pero no importa demasiado. Y después hay métodos que ya son más interesantes, que sirven para ordenar. Por ejemplo, tenemos A, que es nuestro arreglo lleno de cosas. Podemos ponerle a.reverse y ese método lo que hace es que nos da vuelta el arreglo. ¿Sí? Vieron que la gracia de más o menos saberte los métodos es que te ahorras muchísimo código de funciones. Sí. Acá en el caso de que quieras revertirlo o tipo haciendo un código como se tendría que hacer, es crearte un arreglo auxiliar, ir pasando los elementos del final para el otro y después devolverse. Por ejemplo, hay muchas formas de hacerlo. Y después hay otro método que es el método a.sort. Que esto lo que hace es ordenarte los elementos de menor a mayor. ¿Entienden este orden que hizo acá? Porque va por... Y primero puso las letras. Después los... No. No. No es que parte de la Hizo un mitad. orden de abecedario en nombre de las funciones, digamos. Porque arrancó con los booleanos, después pasó para el float, integer, ¿no? No, pero la G va primero que la T. ¿Esto de acá? Y antes del GAT. No, pero el true es un booleano, el get es un string. Claro, no es lo mismo. Ah. El false y el true son booleanos. El get está bien. Estos cuatro de acá está bien como ustedes lo dijeron. Lo están ordenando alfabéticamente. ¿Ok? Toman la primera letra y lo ordenan por el código ASCII. ¿Saben lo que es el código ASCII? Sí. Sí. Es un valor que se le da a las letras numérico, que la verdad que no tengo ni idea de cuáles son algunas. El 0, por ejemplo, sé que vale 48. Después el resto ni idea. El A creo que vale 28, creo. Y eso lo ordena porque los códigos ASCII de acá son lo que siguen a estos elementos que, como ven, están ordenados. ¿Qué pasa con el false y qué pasa con el true? Numéricamente el false vale 0
y el true vale 1. Claro. Si nosotros queremos decir que algo es verdadero, le decimos que es igual a 1. O sea que toma su valor binario. Toma su valor, sí, entero, básicamente. Toma su valor entero, me refiero a int, tipo 0, 1. Claro, por eso los agregó después false, true, 1 con 2, 2, 3, 4 y 5. ¿Y si vos agregás un 0 como float? Tiene prioridad el false, creo. está. No, pero el true que tendría que quedar después. Creo que tiene... Tendría que quedar false, 0, true. Vamos a verlo. Agregamos, ahí está al final. Y ahora volvemos a hacerle sort. Tiene prioridad. Ahí va. Sí, casi siempre los booleanos tienen prioridad ante todo. En este caso no puede existir prioridad porque el true vale más que el 0. Y lo mismo pasaría con el 1. O sea que todo valor menor que 1 va a estar antes siempre que el true. Sí. Sí. Y el 1 tendría que estar... el true también va a estar delante del 1 porque los valores booleanos como tal tienen más precedencia que los valores numéricos. Entonces si agregas un 1, el true va a estar antes que el 1. Sí. Como false. Sí. Y hay otro método, aparte de sort, en el caso de que no nos queramos aprender el reverse, es que los métodos, como son funciones, también le podemos pasar como parámetros predefinidos. Eso cuando veamos funciones lo vamos a ver. Pero se puede como asignar ya algo predeterminado por si acaso lo que nos mandan en el cabezal de la función es incorrecto. Entonces podemos, tipo, por ejemplo, hacer sort y meterle el método reverse en true. Y esto lo que va a hacer es que nos va a permitir rotar el arreglo. Vieron que lo rotó, o sea, lo invirtió. ¿Sí? Básicamente hizo lo que hizo reverse, pero utilizando la variable predefinida del método sort. Los acomodó de mayor a menor. Sí. Los acomodo mayor a menor porque está el método sort. Sí. Algo más que queramos ver de listas, que me acuerde. Puede ser multidimensional, ¿no? Multidimensional, ¿a qué te referís? ¿A que pueda haber una lista, dentro tenga otra lista y todo así? Sí. Sí, podés meter listas dentro de listas sin problema, sí. Bien. Que... a ver, sí. Estoy casi seguro de que sí, pero te acabo de responder porque sí nomás. En realidad tendría que ser que sí. Esto es C, y en C le puedo poner c.append. Tendría que dejarme meter esto. Imprimía. Y ahí te imprimía una lista y adentro tiene otra lista. Y nada, si devolves la posición 0 te va a devolver esa lista. Y ahí la tratás como quieras vos, ¿no? Bien, y la verdad que fue un poco feo esto porque tipo pasamos de hablar un poquito de básico de arreglos, tipo de variables y terminamos metiendo métodos, tipo esto sería casi lo último, tendríamos que pasar con funciones ahora, así que vamos a hacer tipo una vuelta hacia atrás. Nada, la impresión por pantalla sería lo primero que tendríamos que haber visto, pero bueno, si queremos imprimir algo por pantalla usamos el método print. Un poco tarde. Es un poco tarde, pero ya vieron que es... Sí, pero eso es lo básico, yo creo. Esto es básico lo que pasa, entonces tipo... Sí, el viejo No lo genio del nombré. mundo. Pero está. Si queremos imprimir cosas por pantalla utilizamos el método print. Y si queremos pedir información por pantalla utilizamos el método input. Eso lo que hace es que tipo manda un mensaje, por ejemplo podemos guardar en la variable a, va a ser igual a input un valor. Y nada, esto es como el scan del Java, por ejemplo. Tipo se queda esperando a que le pongas un valor. Pero Java también tiene input y output. Tiene un comando input. Si no me equivoco, sí. No, pero en realidad el input que te toma es como que lo que pones con el escáner, la entrada que le metes al escáner te lo carga en la variable.
Claro, no es lo mismo. Sí. Claro, no es lo mismo en Yo me realidad. refiero... Input no es código, es por parte para guardar en el escáner. Claro, es como decir, la entrada de ese escáner guardar una variable. Y en realidad este input de acá de Python lo que se ve es como que ya es el escáner, la entrada y la asignación la hace ahí Claro, con A es igual a... yo hasta donde tengo entendido, que no soy un gran conocedor de Java, lo que sé de Java es básico hasta orientado a objetos. Vos ponés por un lado, si querés que imprima un mensaje, le pones el system.out. Out.println. Ahí Si va, querés que tire línea, y si no querés que tire línea, le saca la ln. ahí va, system.out.println. Imprimime, dame un número. Y después le pones el scanf para que reciba el número y lo guarde en una variable. Ujú. Acá haces todo de una. Acá Claro, le tenés que decís, definir el tipo también. en la variable A me guardás el tipo que le vaya a pasar. Y acá lo que va a imprimir en pantalla es, dame un número, Claro. con tilde, va eso. Y No, nosotros ya sé todo lo del system y escanearlo y todo. le podemos especificar el tipo que queremos recibir de la variable. Por ejemplo, le podemos decir que queremos recibir un tipo entero. Y tipo, si nos pasan una variable de otro tipo, la transforman en entero. Si es posible. No siempre es posible convertir una variable a un entero. O sea que es un parseo. Sí, pero hay cosas que no se pueden parsear. Por ejemplo, no podés parsear floats. O complejos. Los complejos, por ejemplo, no se pueden parsear. Eso, por ejemplo, le doy a Enter, dame un número, le doy el 2 y ahora A es el 2. Me acabo de dar cuenta que perdimos todo el arreglo hermoso que habíamos hecho, pero Sí. funciona. Y por ejemplo, con esto que habíamos hecho acá, le podemos decir que lo que nosotros le pasemos lo convierta en un string, que es con str. Le damos un número, 2, y ahora si imprimimos es un 2 entre comillas, porque es un string. Eso nos sirve porque podemos trabajar el string con otros métodos que hay para trabajar sobre strings. Y podemos convertir strings a listas, por ejemplo, que no me acuerdo bien cómo es el método. Por ejemplo, si le pongo hola a todos, eso es hola a todos, y creo que sí es el método split, si no me equivoco, y lo convierte en una lista. Y nada, ahí podés trabajar con los elementos aparte. Está bueno porque te simplifica mucho el trabajo el split. Sí, y hay otros métodos también, pero no hice los deberes y la verdad es que no me los acuerdo todos. Pero eh, acá podés con un for ir trabajando con los distintos lugares y todo eso. Pero nada, después, esto es básico, pero los comentarios, que nada, no vamos a ver comentarios. ¿Soporta comentario multilínea? Sí, es con triple comilla. Es lo que se conoce como docstring, que sirve para documentar funciones. Que lo vamos a ver cuando llamamos a funciones. Vos le podés poner help y lo que tengas en el docstring, ese comentario dentro de la función, es lo que te imprime. Y es como, básicamente tendrías que documentar lo que hace la función. Nada, vimos lista y ahora vamos a ver un poco cómo manejar strings. Un desastre, la verdad, lo mío. Perdonen. No pasa nada. Seguramente Lulo va a ser más ordenado. Vamos a poner una variable L, ¿ok? Vamos a decir L y se va a llamar hola. Esto es un string, si yo imprimo L, es hola. Nosotros acá podemos trabajar sobre L en las distintas posiciones del string, ¿ok? El string también tiene posiciones. Cada una de las letras está en una posición distinta. Nosotros podemos decirle L de 0 y eso me imprime la H. ¿Ok? Entonces también podemos trabajar sobre cada una de las posiciones de un string. Ah, ya entendí cómo funciona el O sea que toma al string como si fuera una lista, digamos, de caracteres. Sí y no. En realidad en cualquier lenguaje puede hacer esto también. No tenía ni idea. Todo lenguaje creo que tendría que poder trabajar los strings así. Porque de por sí el string es un tipo que está predefinido en todos los lenguajes. Por ejemplo, en C le tenés que poner
incluir una librería que se llama string y ahí ya podés hacer todo esto. En Java no estoy seguro, en JavaScript sé que lo tiene, TypeScript también. Pero tal, lo que nos permite hacer es trabajar sobre un string en cada posición individual. Y funciona igual que las listas, así que si lo entendés como una lista, genial. Bien, bien, bien. Y después tenemos, por ejemplo, Entonces con elem, si querés que, por ejemplo, cada letra del string hola tenga algún valor, se le puede agregar. se puede cambiar elementos. Por ejemplo, elem de 0 puede ser igual a... Iba a poner una letra que no iba a servir demasiado. Bueno, así justamente no. Así tendría que ser. ¿No? Tendría que poderse. Lo veremos después, no pasa nada. Tendría que poderse. No pasa nada. ¿Qué iba a hacer ahora? Y se puede, por ejemplo, utilizando este método, tipo, esta forma de tipo decirle la posición, se puede imprimir elem directamente. Acá nosotros, como estamos en el intérprete, podemos decir elem directamente y nos lo imprime. De normal tendríamos que ponerle print elem. Pero se puede poner, por ejemplo, elem de 2 puntos. Eso nos imprime todo lo que tenga elem, que elem es básicamente toda la variable. Nos imprime toda la variable. Y podemos nosotros definir delante y detrás de esos 2 puntitos desde el dónde a dónde queremos que nos muestre. Por ejemplo, podemos imprimir desde la posición 1 y ahí nos imprime hola sin h, porque elimina la posición 0. Y también se puede trabajar, en lugar de definirnos las posiciones como 0, 1, 2, 3, definirlas a la inversa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? O sea, si nosotros imprimimos L de menos 1, nos imprime la... O sea, podemos también recorrer al revés. Lo mismo para las listas. ¿Ok? Que no lo vimos, pero... Con el tema de separar por caracteres, cuando uno hace una comparación entre un string y otro string, ¿lo hace en base a eso o se fija en el código binario? se tiene que fijar carácter por carácter. ¿Pero en código binario sería? Y yo supongo que sí. Lo tiene que hacer carácter por carácter porque no existe una comparación de igualdad como tal, tipo triple. Existe la doble y te va a comparar los tipos. Igual estamos de acuerdo que hola es distinto de adiós. Claro. Pero sí, Pero un hola mayúscula y hola minúscula. eso es distinto. Ahora vamos a poner A igual. Vamos a reasignar de vuelta el valor de A. Ojo. ¿Escuché algo por ahí? No, no. False. Te distingue la letra mayúscula. ¿Sí? Sí. Igual está, tipo, creo que lo había nombrado que era case sensitive. Estoy seguro que está, eso no lo nombré, porque no me sonaban esas palabras. Después podemos, por ejemplo, ya que tenemos la palabra a igual hola, podemos trabajar con métodos, como por ejemplo, me acabo de dar cuenta por qué no funciona esto, y es porque no estamos en una lista, estamos en un string. Claro, con un string, si nosotros queremos reemplazar, ahora voy a usar elem solamente para que esto funcione. Si nosotros queremos reemplazar en elem, usamos el método replace y le decimos qué letra queremos reemplazar por cuál otra. O sea, por ejemplo, queremos reemplazar la H, que creo que es mayúscula. Sí, la H mayúscula la vamos a reemplazar por una P mayúscula. Como que no está definida. Claro que no está definida porque no es un tipo. Ahí. Me como todas las comillas siempre. Y ahí ahora se llama Pola. ¿Ok? O sea, LM ahora le reemplazas la H por la P. Después hay otro método que es capitalize, se llama por ejemplo, tipo esto ya no nos va a servir para nosotros, pero para que lo sepan, hay un método que es capitalize, que lo que hace, por ejemplo, vieron que B tiene la H mayúscula, bueno, capitalize lo que hace es que pone la primera letra en mayúscula.
Automático lo hace. Sí. Después hay otro método que por ejemplo es el método find, p.find, que eso lo que hace es buscar el elemento, nos da la posición del elemento que nosotros estemos buscando. Acá le podemos poner la letra y nos va a tirar la posición. Y después tenemos... Eh, Dime. Pregunta. Ve al poner el capitalize y al cambiarte la letra en mayúscula. Después, ¿esa letra que es siempre así en mayúscula se guarda o es solamente por No, el es código? con el capitalize solamente. Tendrías que O sea que en guardar... realidad B sigue siendo hola con minúscula. Sí, no altera, no es como el... No es como el replace, no es un método invasivo. Es solamente como una visualización. Eso es por si acaso vos querés, digamos que estás en una función y querés guardar tipo esa variable con la primera letra mayúscula. Es un poco tipo, no es necesario porque si vos querés definirte que si tiene la H mayúscula de entrada, la definís de mayúscula de entrada y ya está. Pero lo normal es tipo, si vos querés en una función tipo tomar todas las letras igual, le haces un lower cuando vas a trabajar con lo que te pasa. Un lower es, por ejemplo, si vos tenés la B, eh, ahí tenés la B, le haces b.upper y esto hace todo en mayúscula. O Pero puede no hacer, lo modifica. o puede hacer b.lower y esto tendría que hacerlo minúscula. ¿Pero lo modifica? No, tampoco. No, tampoco. La única forma que tenés de modificarlo es con el replace, un método invasivo. ¿Y para qué serviría el verlo como mayúscula o minúscula? Justamente por si acaso querés comparar, estás en un programa y querés comparar elementos, tipo, te pasan, digamos que estás en un programa y estás leyendo cosas, ¿ok? Estás leyendo de un string y querés que si ves la palabra hola con H mayúscula y con H minúscula, te las cuente como una también, entonces tendrías dos palabras, no son dos distintas, Sí. tenés dos, no una. Claro. Me expliqué horrible, pero lo que me refiero es que de esa forma te aseguras que tome hola con H mayúscula y hola con H minúscula de la misma forma. Sí, se entendió. Está. Eso lo dejamos por ahí. Y... Está. Es horrible lo que estoy haciendo hoy porque empezamos con lista y ahora estamos hablando de esto. Está. Ahora vamos a ver un poquito tipo operadores, tipo no voy a dar mucha lata con esto, porque más o menos se entiende, tipo número vale 1 y nosotros podemos hacer una suma y hacer que número valga 2. ¿Cómo? Le podemos hacer número más 1, o sea, suma por ejemplo es 1 más 1, así no, así, y ahora suma vale 2, tipo tal, así se suma. Y todas las operaciones son iguales, entonces tipo no voy a dar la lata. No voy a dar la lata con eso, pero vamos a decir las que hay para que se sepa. Tenemos la suma. ¿Cuál más tenemos? En la división, Tenemos la división, que la división es con esta barrita. la resta. La resta y la multiplicación. Ujú. Tenemos la resta, tenemos la multiplicación. ¿Cuál otra? El módulo, Tenemos el módulo, que es con el porcentaje. Esto es lo la que... raíz cuadrada y la exponenciación. Es una función misma. Puedes hacerlo con una función o en el caso que lo quieras hacer primitivo, tipo puedes hacerlo con porcentaje asterisco asterisco 0.5. Eso sería la raíz cuadrada. Porque el doble asterisco es el elevado. Entonces elevado a un medio es raíz cuadrada. Bien. Y después tenemos otra función más. No expliqué esto. Este símbolo de acá lo que te da es el resto de una división. Tipo lo que sobra. Y hay otro tipo de división además de esta, de la barra. Esta barrita sola es la división entre floats. Y existe otra división más que es la división entera, que es con doble barra. Esta división te tira con decimales y esta te tira el valor entero. A ver. ¿Sí? Pero la otra, la de la barra 1, también puede hacer números enteros. Sí. Pero Vale. esta lo que te hace es tipo, te lo trunca. Truncar es que te lo tira para, si está 1 con 2, te tira 1. Sí, Tengo una consulta. Dime. Porque viste que arriba vos definiste número igual 1 y después fuiste directamente a suma 1 más 1. Vos ahí en suma podés poner número más 1 y te va a dar 2 igual. Sí,
Suma es igual a número más Más uno. número, por ejemplo. Y esto te va a tirar que suma es 2. O número más 1. Bien, bien. O lo que quieras realmente, ¿no? Y esto también es 2. Bueno, suma. O sea, solo escribiendo el número, digamos, ya te tira el valor. Sí, Ah, una consulta. dime. ¿Con el doble asterisco es un elevado al cuadrado? Elevado a lo que vos quieras. Tipo, por ejemplo, Elevado a lo que quieras. Si pones 2 asterisco 3, te hace una potencia al cubo. 8. Perfecto. Es elevado a lo que vos quieras. El doble asterisco, hay un método para hacerlo, tipo, que se llama... Es una buena pregunta, lo dejo de ver. No sé cómo se llama. El de la raíz, por ejemplo, es SQR. Y, ahí va. Sí. SQR es el método para elevar al cuadrado y SQRT es para hacer la raíz. El método de... Creo que es POT. Se llama POT. De potencia. No lo voy a probar porque estoy seguro que está mal. Pero... Nada. Y, por ejemplo, podemos, tipo, en suma... darle, por ejemplo, el valor 8, que es el valor que tiene, y darle... sumarle un string, por ejemplo. Para sumarle un string... tenemos que convertir. Por ejemplo, 54 es un string. Y esto puse un número horrible aparte para sumarlo mental, pero nos tira 62. Vamos a confiar que 54 más 8 es 62. Y ahí lo tira. Y después allí. ¿Y si lo deja como un string al 54, le pasa al 8 a ser un string o le tira un error? ¿Lo vemos? Porque creo que en JS te lo pasa string. Te tira error. A eso se refiere también al problema del tipado dinámico. El hecho de no definirle tipos a las funciones cuando hagamos. Si le pasas mal los parámetros, te va a tirar un error en tiempo de ejecución. Justamente por estas cosas. No se pueden sumar string con enter. Y después otra cosa que había dicho el método int, justamente para nombrarlo, nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de valores. Podemos trabajar con binarios, hexadecimales, etcétera. Tipo todas las potencias de 2, 2, 4, 8, 16. Por ejemplo, vamos a definirnos un decimal este. ¿Ok? Bueno, no, perdón. Vamos a definirlo como un string. Y ahora vamos a decirle que resultado, otra variable, va a ser igual a usar nuestra función que transforma los elementos strings a enteros. Vamos a pasarle decimal y vamos a decirle que lo convierta en su potencia de 2. Entonces, resultado nos tendría que tirar 13, 14. Bueno, 14 casi. Ok. No entendí bien. Lo que hace esto es que convierte un número binario en su valor decimal. Ah, O sea, si vos Bien. empezás a dividir 14 entre 2, te va a dar este numerito acá. Bien. Que está para hacer... Que podés hacerlo también entre 4, por ejemplo. Tipo... Ups. Acabo de hacer tipo algo que no hacía hace mucho. Que es intentar cliquear sobre la consola. En 4 es 84, 16 se va a ir más arriba. En octal es un poquito más abajo porque es 8, ¿verdad? Eso. Bien, ahora vamos a ver booleanos, que es lo que nos faltaba. Y después ya si acaso nos falta if y todo eso. Pero con if, while vamos a ir un poquito más rápido. Con for nos vamos a detener un poquito más. Y ya hacemos funciones y terminamos. Porque a las 10 tenemos que parar. Disculpen si estoy dando mucho la lata, pero prometo que es la única clase en la que vamos a hacer tipo estas cosas. Después ya vamos a empezar con código directamente. Entonces está. Nada, booleano ya lo vimos. Tenemos el valor true, que vale true, y el valor false, que vale false. El true tiene valor entero 1, el false tiene valor entero 0. ¿Ok? sí. Y tienen una particularidad a la hora de sumarse. ¿Qué pasa si yo sumo true más false?
te daría 1. Te da 1. Acá, te da 1. Bien. Pensé que iban a decir que me daba false, pero le sacaron la gracia. Cuando, cuando vos sumás booleanos, lo que haces es sumar su valor lógico, o sea, 1 o 0. Entonces yo hago esto más true de vuelta, me va a tirar 2 porque es 1 más 0 más 1. Y nada, después están las sentencias lógicas que se pueden hacer con los operadores, tipo tanto con operador lógico como con operador numérico como con racionales, que son justamente los racionales, que es el AND, el OR y el NOT. Electrónica. Ah, bueno, no sé por qué le di enter. Estos tipo... Alarma. Esto en otros lenguajes, por ejemplo el AND se suele ver con el doble igual, el OR se ve con este, el NOT se suele ver con el simbolito de no, de negación. Pero acá, Una consulta. dime, ¿El punto y coma existe en Python? te da error si pones punto y coma, no existe punto y coma. No hay que ponerle punto y coma para finalizar la línea, por ejemplo. No, 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 Es no. como En Python no existe el punto y coma. De hecho, es por eso que es un lenguaje que fácil. no fácil. De hecho, el problema que tiene el no tener el punto y coma es que exige mucho que esté bien identado. Mucha prolijidad. Sí, por ejemplo, pongo un ejemplo de algo. Tipo, por ejemplo, si tenemos un if algo, 2 puntos, y acá pongo una sentencia eh, print entre, Te va a dar errores. A ver. Entre comillas. ups. Esto está mal. Dejando de lado que el if no tiene la condición, esto está mal. Por el hecho de que el if no tiene ninguna condición. O sea, nada que hacer una vez que entra el if. Tenemos que ponerle un tab. A eso se refiere a que es. A que tiene que estar muy bien identado. El tab es como que funciona como que lo une como cadena al if. Puede ser un tab o un espacio, simplemente. La cosa es que no tienen que estar sobre la misma línea. Ah, bien. Porque si están sobre la Pero misma ¿no se línea. orienta con los 3 puntos eso que le hace al costado? ¿O simplemente es No, esto para es decir que cosa, está dentro? esto es cosa del compilador. Claro. Es como decirle que está dentro del if. Pero no está dentro del if tampoco. Ese es el punto. Tipo, si le pongo si 18 es mayor que 0, 2 puntos, print, hola. El espacio. Pero entonces el espacio es como decir que... Viste que me lo tiró no, mal. continuación o los 3 puntos que vienen significando. Los 3 puntos ahí, esto es cosa de... Lo pone Python. Claro, Este lo eso pone- a la medida que ejecutas if te está poniendo para que lo continúes. Y el Es- los 3.com es la continuación. Es como para que te des cuenta que estás dentro del if. Claro. 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 El punto que tiene esto es que ignorar los 3 puntitos, tipo, están ahí para molestar nomás. El punto es que esto, viste que me tiró un error porque dice que esto está mal identado el bloque. Sí. Eso se debe a que justamente yo ahora puedo poner esto, hacer un tab y poner... bueno, no quiero poner eso, quiero poner Lola. Ahí. Y esto me lo va a tirar bien. Viste que ahí me pusieron 2 puntos de vuelta. Eso es porque detectó que la sentencia estaba bien identada. Una else. Y ahora le puedo poner un enter de vuelta y me va a tirar el hola. Que antes me tiraba un error si intentaba hacer eso. ¿Por qué? Porque ahora sí hay buena identación. Es el problema de no tener el punto y coma. En otro lenguaje, si tenés el punto y coma, podés ponerlo donde quieras. O sea que el tab o el espacio simula el punto y coma. Sí. Consulta, el if se cierra así con los 2 puntos, no se cierra con corchete con las llaves. No, no existen los corchetes. Lo vamos a ver ahora cuando hagamos el if. Tipo, terminamos con los operadores lógicos y ya no metemos con el if. Pero básicamente un if es eso. La diferencia que tiene con otros lenguajes, que en otros lenguajes tipo se utiliza una llavecita. Tipo, Ujú. if, algo, abro esa llavecita, cierro. Y ahí se pone la Ay. sentencia. Java y PHP te permiten, si es una línea después del if, te permiten no poner no poner la llave. Acá también, tipo, podés hacer operador ternario si querés. Tipo, A menor que B, le preguntás si se cumple esto, imprimís, qué sé yo, hola.
De lo contrario, imprimís otra cosa. Tipo, esto creo que existe en todos los lenguajes, se llama operador ternario, que es cuando simplemente querés hacer las cosas en una línea. Sí, pero en Java creo que se llama diferente a eso. La sentencia va diferente. Ah, Por sí, ejemplo, puede ser. Nunca lo vi, en PHP sí, pero a lo que me refería era en el caso del if, en Java ponele el if y abajo le pones el print hola y ya no pones nada y no tenés que poner las llavecitas. Si ya tenés más de una línea luego del if, sí tenés que poner la llave. Ah, pero las llavecitas, pasa que son lenguajes distintos. Java y C, por ejemplo, que son los dos que usan JavaScript. Bueno, JavaScript también. Voy a decir JavaScript que sé JavaScript. Y más que Java, por ejemplo. Si tenés solamente una sentencia, no hace falta la llavecita. Ni en el if, ni en el else, ni nada de eso. La llavecita es cuando vos querés abarcar más sentencias dentro del if y más sentencias dentro del else. Claro, sí, sí. Eh, Hay otro lenguaje en los que se usa begin, end, pero lo vemos ahora, tranqui. Nada, por ejemplo, los true, false, ya lo sabemos, tenemos los operadores típicos, menor, menor igual, mayor igual, distinto, igual. Eh, Acuérdense que el doble igual es la igualdad y el igual solo es la asignación. Hay lenguajes en donde existe el triple igual. En este no existe. El triple igual lo que hace es que compara, además de el elemento, compara los tipos. Pero acá no existe. Acá simplemente tenemos una comparación que no compara tipos. Que no es mucho problema tampoco, pero está. Los operadores lógicos, tipo, más o menos los vimos en un taller pasado, no me acuerdo, creo que fue el anterior que lo habíamos visto. Y una cosa particular que tiene este lenguaje en comparación a otros es que te permite hacer rangos de comparaciones. ¿A qué me refiero con rango de comparaciones? Yo puedo hacer esto. Y esto me tiene que tirar true. Esto no se puede hacer en muchos lenguajes, porque te va a tirar error. Lo normal que te pediría hacer otros lenguajes sería hacer un corazón and 2 menor a 3 and 3 menor a 4. Acá nosotros, esto también da true, pero acá nosotros podemos hacer este rango. Esto se conoce como rango de igualdades. Que por ejemplo Java no te lo permite, C no te lo permite, JavaScript no te lo permite, Pascal no te lo permite, COBOL no te lo permite, bueno, mucho no te lo permite. Es de los pocos que te lo deja hacer. más fácil, ¿no? Porque en Java te lo permite hacer, pero son más sentencias que tenés que escribir. Pensate que tipo te ahorrás para- muchísimas líneas. Tipo Sí, sí, es más fácil. haciendo eso. Y para todos sería lo más lógico del mundo hacer esto. Pero si pones 2 menor que 3 y 3 mayor que 4, ahí que te va a tirar. Ahí false. O ponele. ¿Ah, sí? Eso es false. Porque No, que. Ahí va, sí, ahí va. No. O sea, donde haya un error ya ahí te tira full. Sí. Tipo, eso después tipo existe algo que se llaman órdenes de ejecución, que básicamente es que te toma dos y dependiendo de lo que esto te haya tirado, lo compara con esto. Ahí va. Y bien. Hasta ahí dejamos eso y vamos a ahora sí a empezar con los if. Pero no vamos a ver los if acá en este compilador porque veo que dieron muchísimo problema los tres puntitos. Entonces vamos a venir tenemos la sentencia if, que la sentencia if más o menos la escribí acá mientras hablábamos de temas legales. Es si se cumple nuestra expresión, dos puntos. El dos puntos es lo que auspicia de lo que dijeron muchos de ustedes de ahí, de si y las llavecitas. Y acá va a meter el código. ¿Ok? O como en otros lenguajes, por ejemplo, si tal cosa, then, que es otro lenguaje que utiliza el método then, que es todo mayúscula, por cierto. Eso es el bash. Eso, bash. Begin, end. Estos son otros lenguajes, por ejemplo C, Java, JavaScript, Bash, Pascal, COBOL, Modula, etc. Pero estamos trabajando con este. Este lo que tiene es que como no tenemos los corchetes que nos dicen que todo lo que esté dentro de los corchetes pertenece al if,
como tenemos los dos puntitos y eso realmente no nos delimita nada, tenemos que ponerle un espacio que nos diga que todo lo que está espaciado pertenece al if. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, poner una sentencia si, no me gusta la mayúscula, si número es mayor a 0, Puntos. dos puntos, print es positivo. Y ahora tenemos otra sentencia más, que es el if. El if. El if lo que hace es fusionar el else con el if. Esto también se puede hacer, else if, Sí. pero se puede fusionar, que es básicamente ponerle otra condición además, que es si no se cumple la primera, si esto no se cumple, entonces de lo contrario, si número es menor a 0, dos puntos. Vieron que Sublime ya me hace, Sublime no, Visual ya me hace el espacio de base cuando yo le doy al enter. Sí. El if es como un anidado, ¿no? Sí. Y ahora, si le doy de vuelta, le puedo poner un else, que ya es como, si no se cumplieron ninguna de las otras dos condiciones, tengo que imprimir mala suerte. Print. Esa es la única de control que hay. No te escuché, disculpa. Que si el if es la única estructura condicional que hay en Python. No, tenés otra que es la de el switch. ¿Ah, el switch está en Python? Sí, hay un switch. Tenía entendido como que no. Es un switch que funciona con case, tipo, si se cumple tal cosa, tenés los casos, tipo caso 1, caso 2, caso 3. Como No la, principio de arreglo, en realidad. sí, no la vamos a usar, entonces, tipo, no importa demasiado. Tipo, por ejemplo, esto es un código que funciona, que dice, si el número que nosotros le pasamos es mayor que 0, imprimimos es positivo. Else, if, de lo contrario, si el número es menor a 0, imprimime es negativo. De lo contrario, me imprimí 0. ¿Se entendió cómo funciona el if? Sí. Es todo lo que vamos a ver de if. Así que si no se entendió, tomo como que se entendió perfectamente. Sí, sí, sí. No vamos a ver más ejemplos de if, tipo, esto es todo lo que vamos a ver de if. Tienen que entender que esto se puede separar con el if o poner el if, que queda más lindo. Y esto es todo lo que vamos a hacer de if. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el while. El while funciona en su estructura igual, ¿ok? Tenemos while una expresión, bueno, una sentencia. Era mientras, no durante. While era Mientras. durante algo, ¿no? Mientras se cumple una condición en un estado lógico, vamos a ejecutar una sentencia. Por ejemplo, algo que le podemos poner al while es decirle, mientras si sea menor a 10, lo que vas a hacer va a ser imprimirme el valor de i. Y, ops, el punto y coma. Y, La costumbre. sí, la costumbre de que todo lleva punto y coma. Bueno, no, JavaScript, por ejemplo, no lleva punto y coma. No sé, tipo, me quedo el punto y coma. Según en donde programes, ¿no? Depende de dónde programas el lenguaje, sí. Por ejemplo, C, Java son fuertemente tipados en cuanto a eso. PHP. PHP también. Te dice poneme el punto y coma, flaco. Sí, sí, agarran piñas si no le ponen el punto y coma. Pero, acá le estamos diciendo, mientras i sea menor a 10, que tenemos que definir el valor de i igual 1, por ejemplo, imprimime el valor de i. Pero esto es un ciclo infinito, ¿ok? Siempre me va a estar imprimiendo el valor 1. ¿Por qué? Porque no le estamos dando una condición para que avance el while. O sea, esto se va a iterar siempre que esta condición se cumpla. ¿Qué tenemos que decirle? Bueno, avanzame el valor de i. ¿Sí? Que esta sentencia acá no está bien. Es más igual 1. Lo que puse ahí de i++ funciona en C, Java. Tengo un lío con los lenguajes imponentes. Pero en Python no funciona así el más, tipo que vaya de a poco. Sí, es esto.
El i más lo que hace es que te aumenta en 1. Le podés poner más igual 1. O i igual i más 1. Como quieras. Y es igual a i más más. Sí, también. O le podés poner i menos, i menos. Y esto también funciona. Tipo, le aumenta en 1. Ta. Y esto, por ejemplo, lo que va a ser imprimirme 10 veces. Vamos a intentar probarlo a ver si no me explota todo. Que me veo. Y no sé dónde guardé esto. ls. Andrés a ver dónde se guarda. Está ahí. Creo. Sí, prueba. Nada, para compilar le decimos Python y el nombre del archivo. Y me imprime del 1 al 9. ¿Por qué me imprimió del 1 al 9 y no me imprimió el 10 como yo le había dicho que imprimiera? Tipo, porque le puse el menor y no el menor, el menor estricto y no el No, menor menor igual. igual. Ahí va. Ta. Y esto es un while, tipo, que funciona. Obviamente las condiciones, tipo, le podemos poner 2 millones de condiciones más para que sea más complicado. Y podemos ponerle, tipo, que simplemente nos imprima elementos que sean, por ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer un programita que lo que haga es, nosotros le vamos a pasar un número natural y vamos a contar la cantidad de dígitos pares e impares. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, x igual y le vamos a pasar un entero y se lo vamos a pedir. Nosotros queremos recibir un número entero. 0. Y se lo vamos a pedir al usuario por la pantalla. Input. Y le vamos a decir, dame un número. Ups. Bueno. La mayúscula. Dame un Ya número. tenés, claro, sí. Ok, esto lo que va a hacer esperar, imprimir esto en pantalla y va a esperar a que se le dé un número y lo va a guardar en la variable x. Y ahora vamos a setear pares en 0, entonces impares en 0 y ahora tenemos que hacer un ciclo while. Vamos a hacer un while que sea mientras x sea mayor que 0. Lo que vamos a hacer va a ser, como nosotros nos va a pasar un número y tenemos que comparar cada uno de sus dígitos, tipo ponerle que nos pasen el 1, 2, 3, 4, 5, vamos a tener que ir comparando cada uno de sus dígitos. Para eso, lo que se suele hacer normalmente es ir dividiendo el número que nos dan entre 10 y así nos vamos quedando siempre con el último elemento. O sea, una variable nueva, dígito, igual a x módulo 10. O sea, nos quedamos con el resto de dividir el número entre 10. ¿Ok? Sí. Y ahí simplemente le preguntamos qué pasa con dígito. Si dígito dividido 2, o sea, módulo 2, es igual a 0, o sea, si el resto divide el número dígito entre 2 es 0, significa que estamos en un entero. O sea, 2 puntos, pares, va a ser más igual 1. De lo contrario, en el caso de que esta división, el resto sea distinto de 0, ya con que sea otro número que no sea 0, ya sabemos que no es par. Entonces, de lo contrario, Una duda. dime. Porque ahí está tomando la entrada, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo toma como el número completo. Y cuando va comparando, cuando hace el módulo por 10, lo hace con el número completo como si fuera 123.456. No lo hace por dígito. No, esto se queda con el resto, se queda con 6. No entendí. El módulo lo que hace es que se queda con el resto de la división entre 10. Si vos dividís esto entre 10, te va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces se queda con el 6, que es el resto de la división entera. Bien, ahora entendí. Pero a ver, esto nunca va a salir porque siempre se va a estar dividiendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que decir es decirle a x que se divida enteramente entre 10. Porque de esta forma nosotros lo que hacemos es eliminar este 6. Y ahora dígito va a ser 5. Va a volver a ejecutar, dividido entre 10. Dígito va a ser 4 y todo así. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí.
Bien, y lo que vamos a... el programa ahí termina. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser imprimir los valores que sean pares, impares. Y esto ya tendría que funcionar de maravilla. Vamos a compilarlo y no funciona. No ASCII character. ¿Qué? Tiene. ¿Alguien ve dónde falló? Guay. No. No veo el error. Salvo que ¿En sea qué línea te decía que tenías el error? en la 1. Eso cuando te dice que es en la 1 es porque es un error que está metido en alguna parte, pero no lo sabe encontrar. A ver si esto lo soluciona. Pero qué error tira. Dice. ¿No será que no tiene inicializado X? Claro, En realidad inicia el programa pidiendo X. Sí, tendría... vamos a depurarlo un poquito, total. Vamos a Si le hacer pone un ir un control para X. filtrar la entrada del while, que si X esté vacío no entre, y si X no está vacío, que entre al while. Vamos a hacer primero un control X y ver esto. Me está tirando error en esto, no es raro. y si primero sentencias la X y después le agregas que le agreguen un número. Sí, vamos a hacer eso. Con un i. Vamos a hacer eso, fue. ¿Alguien está hablando? Sí, que me caso, pero yo no. Vamos a sentenciarlo a nosotros mismos y fue. Ahora intento ver por qué fue eso. Pero me tira 3-3. Creo que ya sé por qué es. Me tiro 3-3 porque tenemos 1, 2, 3 pares y 3 impares. Si le ponemos uno más, me tendría que tirar 3-4. 3-4. Y el error ese que me estaba tirando, yo creo... ¿Sabes por qué es? Esto pasa por querer escribir bien. Es por ese tilde. Es por ese tilde. Ahí sí. Medio ahora sí. Por eso que decía que no hay un código ASCII para ese elemento. Con razón. Esas son cosas que no te das cuenta nunca, porque son errores raros. Pero lo del tilde... sí. Aparte ni siquiera te lo especifica, te lo pone en código, sino. Sí, sí, sí. Y esto se puede poner más bonito. Existe algo que se llama formateo, que es básicamente que podés tipo imprimir acá pares igual y le podés poner tipo llavecitas. ¿Y lo que los ordena o qué? Ahora vamos un segundito. Y dentro de la llave puedes poner el valor de la variable sin que te lo tome como texto. Y acá le podés poner un punto format. Acá. Un punto format. Que esto lo que hace es que nosotros le podemos pasar las variables y las imprime en estos casilleritos. Obvio. O sea, Chet. pares, impares. Y si todo sale bien, y no me equivoqué, que siempre me equivoco con el format. Tiene pinta de que no. Ahí está. Y nada, imprime 2 y 2 porque tengo 2 y 2. Bien. En vez de la I ponele E. Porque si no quedas mal. Y impares. Sí. Está, bueno. Está. Y nada, esto es la estructura while. Vieron que no es muy complicado dentro de todo tampoco entenderlo. Sí, no es tan difícil, igual es un if. Ahora vamos a ver la estructura for y ya empezamos con funciones y terminamos con funciones también. Al menos lo básico de funciones, ¿no? Tipo, no vamos a ver tipo funciones recursivas ni nada por el estilo porque no lo vamos a usar. Pero después para hacer funciones primitivas y todo eso sí lo precisamos. Más adelante.
Bueno, después tenemos la estructura for. La estructura for es... Pensé que no se utilizaba for en Python. El for se utiliza en todas las estructuras. Y aunque es cierto que lo que se puede hacer con un for se puede hacer con un while y muchas veces tiene un coste menor, tipo computacionalmente hablando, Sí. el for sirve cuando vas a recorrer algo seguro cierta cantidad de veces. Claro. Entonces, hay muchas formas de especificar un for en, ¿cómo esto? En Python. Algunos saben una. Una forma de sentenciar el for. Sí, For y in. Y. ahí va. Por ejemplo, for i in algo. Sí, igual eso no es mejor para las listas. Sí. Como si fuera un for each. Sí, a eso iba. Esto sirve. Metiste un método ahí, pero no, no existe el for each en Python, creo. Tendría porque existe el filtro. Bueno, está. Si nosotros declaramos una lista, A igual 1, 2, 3, 4, nosotros podemos recorrer esto i en A. Ups, olvidé lo que no era. Y nosotros podemos imprimir i. Esto nosotros si lo guardamos y lo ejecutamos, se me abrió el intérprete. Ahí, intérprete. Python. Se me cerró todo. Desktop. Pasó. Prueba.pi. Ahí me imprime los elementos 1, 2, 3, 4. Eso es porque esta variable i no está definida, pero esta forma de definir un for es decir, para todos los elementos de i que pertenezcan a, me los va a imprimir. Y lo que hace es que va recorriendo cada una de las posiciones de la lista. Si nosotros queremos tipo, hacerlo más lindo, tipo, podemos ponerle un sep, que esto es un método que lo que hace es que separa con un espacio. Y si no es... Bueno, me lo tomo como mal, así que vamos a hacer que esto no pasó. Creo que era end, no estoy seguro. Vamos a hacer que no pase. Pegar la doble comilla al igual. O si Claro. fuera al igual. Vamos. Quizás por ese lado. Ah. Vamos a hacer que esto no pase. Inténtalo con el sep. Ahora. Nada, pues tampoco voy a pasar más vergüenza. Esto es una forma que tenemos de definirnos el for. Esto sirve cuando vamos a recorrer listas, pero también sirve cuando queremos recorrer un rango de enteros, que no tiene por qué ser una lista. Por ejemplo, podemos recorrer in range en un rango de elementos, por ejemplo, entre el 1 y el 5, que ya habíamos visto para qué funcionaba la función range. Y si esto lo pongo, me imprime lo mismo. También podemos, por ejemplo, utilizarlo for para cargar arreglos, porque sabemos que vamos a cargarlo cierta cantidad de números. Por ejemplo, podemos definir b, otro arreglo, y podemos tipo forina, podemos hacer un b.append de i. Y esto lo que va a hacer que me va a cargar todos los elementos de A en B. ¿Sí? 3, 2. 2 porque 3 ya es exceso. Vamos a hacer uno que sea, por ejemplo, imprimir asteriscos. ¿Vieron el típico ejercicio ese que es de imprimir cierta cantidad de asteriscos? Tipo, imprime 1, después 2, después 3, todo eso. Bueno, vamos a hacer eso. No. ¿No? Bueno, por ejemplo, tipo, si le digo que imprima 5, o sea, número igual 5 de asteriscos, el resultado tendría que ser este. Tipo, le imprime 5 veces y va en orden creciente. Sí, eso, básicamente. Pensé que era imprimida directamente de una la cantidad que había especificado. No, lo imprime de una, pero lo digo, tipo. Está. O sea, yo no puedo hacerlo de una, ¿entiendes? Entonces, para hacer esto, lo primero que tendríamos que hacer sería... ¿Alguien habló? No. Le pedimos
el valor para número, que esta vez bueno, con minúscula no, sin tilde, dame un número. Le pedimos que nos dé un número. Y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente iterar en un for. ¿Cómo hacemos? For asteriscos, una variable cualquiera para poder recorrer en número. ¿Y cómo recorremos en el rango numérico? Utilizando range. Y le tenemos que poner que el rango sea número más 1. ¿Por qué? Porque el rango empieza desde 0. ¿Ok? Entonces si le decimos que imprima el número más 1, o sea, si lo dejamos simplemente en número, si acá le ponemos un 5, nos va a tirar solamente 4 asteriscos. Entonces, de esta forma nos aseguramos que nos tire 5. Y ahora lo único que tenemos que hacer es imprimir la cantidad de asteriscos. ¿Cómo lo imprimimos? Bueno, le decimos que nos imprima el asterisco multiplicado por asterisco. Esto se refiere a que esto de acá lo va a imprimir tantas veces como sea asterisco. ¿Ok? Sí. Bien. Bien. Y esto vamos a compilarlo. Le vamos a pasar el 5 y nos va a tirar eso. Y podemos hacer después la otra parte y hacemos un árbol de Navidad. Pero con 10 sería así. Y nada, eso. Vamos a hacer otro, chiquito. Y ya quedaría claro esto. Espero. Que es para las tablas de multiplicar. Que está... el programa tiene que mostrar en pantalla la cantidad de tablas, la tabla de multiplicar del 1 al 10, por ejemplo. Vamos a empezar con una variable, que sean las tablas, que esto nos va a servir para iterar, porque nosotros sabemos que vamos a imprimir las tablas desde el 1 hasta el 10, por ejemplo. Entonces, como sabemos que vamos a imprimir esas tablas, podemos usar un while que de tablas, por ejemplo, 1, tablas menor o igual a 10. De esa manera, tablas tiene que ir incrementándose y va a llegar hasta 10. Menor o igual justamente por eso. 2 puntos. For. Y ahora hacemos un for, ¿bien? For algo, por ejemplo, in range. ¿En qué rango? Nosotros vamos a imprimir, necesitamos números para la tabla va del 1 al 10, entonces el rango en qué tiene que estar, en 11. 11. Porque si no empieza en 0 y nos quedamos en el 9. Entonces es mejor que empiece en el Si 11. se establece de 1 a 10, 1,10, ¿es lo mismo? Sí. No, ahí sí 1,10 está bien, porque empieza en 1 y termina en 10. Se puede. O sea, si no se le pone un valor coma algo, va desde el 0 hasta el valor que se especifique, o Sí. desde el 1. Sí. Si no le pones un valor, va de 0 al valor anterior al que nosotros le especifiquemos. Ah, el valor anterior, bien. O sea, si le ponemos 10 acá, va hasta el 9. Porque se toma el 0. ¿Verdad? Le ponemos en el 11. Y acá lo que podemos hacer es hacer un print. Y nada, podríamos hacerlo súper bonito y ponerle tipo... el i. Igual te faltó pedirle que te den el número, ¿no? O... No, tipo, vamos a imprimir la tabla desde del 1 al 10. Ah, está. Simplemente. Y acá tendríamos que imprimirle, decirle que bueno, eso lo tendríamos que hacer con un formateo. Tipo, decirle, Primero. para que quede bonito el formateo nomás, tipo, decirle i por el valor que tiene tablas va a ser igual a es multiplicar el valor i por tablas. Bueno, vamos a ponerlo así. Y nada, ahora le hacemos un format y le vamos a pasar el valor de i, el valor de tablas. Odio eso. Y le vamos a pasar el valor de i por tablas. Estoy a ciegas porque no veo nada. Ahí. Y por tablas. Bien, y esto tendría que funcionar. En teoría. Si no funciona, bueno, hacemos como que no pasó. Porque... Sí, Eso es por la llave.
Por Ahí dejarlo lindo, ¿viste? creo que ahí tendría que andarse. Sí. Ups. Vamos a hacer como que no pasó nada. El ciclo no está terminando nunca porque no le puse una condición de parada. ¿Ok? Yo, Esto siempre la tabla me está imprimiendo la tabla del 1. pon- ponele el. Tabla eh, más 1. Tablas más igual 1. Vieron, casi se me apretó la PC, pero aprendimos algo. Pero no tendría que estar fuera del for. Está fuera del for. ¿Viste? Ah, sí. ¿Te acordás A lo ver. lo que dije de los espacios? Esto no es una sentencia del for, es una sentencia del while. Ah, bien. Ah, amigo. Aquí. Y ahí si imprimimos, bueno, nos imprime las tablas. Ah, te imprime todas las tablas, bien. Sí, sí, porque le pusimos eso. Le podemos pedir que te imprima una en específico, ¿verdad? Es mucho trabajo, si quieren lo pueden hacer ustedes. Y vamos a ver funciones y terminamos por ahí. Bien. Y podemos intentar introducir la API tal vez, si tenemos tiempo. Pero Eso es bueno. de momento con eso ya estaríamos. Nada, vamos a definir lo que es una función. La función se define con def, ¿ok? Tipo, esta palabrita mágica sirve para definir funciones. Que por cierto me acabo de dar cuenta que no definimos... no vamos a ver diccionarios ni matrices, así que no importa. Con la palabra reservada def lo que hacemos es definir una función. Le podemos poner nombre y acá van a ir los parámetros. 2 puntos y acá van a ir las sentencias. ¿Ok? Esto es una función que tiene ciertas sentencias. Def para definir, ¿no? Sí. Y algo que tienen las funciones es que tienen un return que retorna los parámetros. ¿Puede no tenerlo? ¿Puede ser tipo un void? Sí, a eso voy. Después hay otro tipo de funciones que son las... Esto de acá es una función, ¿ok? Y después está esto que lo voy a llamar distinto, que se llama procedimiento, que también recibe parámetros. Pero esto también tiene sentencias, pero no tiene un return, tiene un print. ¿Ok? Entonces, la diferencia que hay entre funciones y procedimientos es que las funciones tienen un return y los procedimientos tienen un print. ¿Ok? Bien. Para que lo asimilen de otro lenguaje, Java, que creo que es el que más conocen todos, por ejemplo, podemos decirle int nombre, pasarle los parámetros y eso sería una función. Y después tenemos los procedimientos que son con void. ¿Ok? Podría retornar, o sea, podría el procedimiento ser otra cosa que no sea un print. Tipo, le setea un valor de una variable. Sí, puede simplemente tipo setear algo, tipo decir. Ok, ¿qué más? ¿Qué me falta? Vamos a hacer una funcioncita y alguna otra y ya estaría. Estás estudiando ingeniería, ¿no? Sí, Es como proyecto esto, ¿no? Las talleres de robótica es como proyecto de la FIN. sí, esto es tipo un proyecto de una materia. Mm. Sí. Esperemos saque alto. Ya dieron las notas. ¿Y? Está bien, tipo, el taller lo tenemos que continuar, pero las notas ya están. A ver. No es como que lo íbamos a dejar tirados tampoco. Le he dado la nota, ¿viste? No lo enseñaban más. Se comentó. Ya cumplí mi función acá. Hola. Se comentó. Sí, sí. Pero Lo dejaban a mitad de taller de robótica. podía ser que, no sé, me sintiera mal justo y no pudiera dar clases. Podemos definir, por ejemplo, tipo, una función que sea suma y pasarle como parámetros a y b. Y lo que va a hacer esto va a ser retornar a más b. Nosotros cuando llamemos esta función la vamos a llamar con el nombre de la función y los parámetros. Los parámetros, por ejemplo, pueden ser 3 y 3. Y esta función me tiene que retornar 6. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no imprime nada justamente porque tipo esto es un return pero no tengo el print.
Y eso imprime 6, por ejemplo. Y esto es una función básica. Pero nosotros podemos hacer, por ejemplo, una función que tipo tenga una funcionalidad un poquito mayor, que sea, por ejemplo, spar. Que básicamente va a hacer lo que estaba haciendo la otra función, pero preguntando si es par o no. Tipo, si A y B. bueno, ahí ve no, le vamos a pasar uno solo. No vamos a ser exigentes. Si A módulo 2 es igual 0, dos puntos, return par. Y si le pone un string como return, no lo imprime. ¿Cómo? Si en vez de ponerle return... Ah, no dije nada. Esto, puse todo. Si eso en realidad se lo tira por consola, o sea, se lo imprime o no. Vamos a darlo ahora. Ups. Me abrió el intérprete. De vuelta. No sé por qué hace eso. Return impar. Y nada, esto es spar Spar. 2, por ejemplo. Vamos a ver si no la cae. No, par. ¿Ok? Y nada, sabemos que el 2 es par. Y el 3 sabemos que no. Entonces esto me tendría que tirar impar. Me tira impar. ¿Cuál era tu pregunta sobre esto? Que si se le quita el print y llama la función spar, si le imprimía par o impar. ¿Te mostró? Pero ya te digo que no. No, eso no. no lo va a mostrar. No. Y no porque el print es como lo que está para mostrar en una consola. El print, cuando... El problema que tiene esto es que nosotros no estamos interpretando el lenguaje. Cuando, en la consola, viste que yo no precisaba poner el print y me lo tiraba, pero es porque estaba en el intérprete del lenguaje. Entonces, tipo, lo iba leyendo línea por línea directamente y ya sabía cuándo me tenía que imprimir algo y cuándo no. Claro. Y tal. Podríamos ponernos, si quieren, a hacer una función que haga, por ejemplo, qué sé yo, la más clásica de la vida, Fibonacci. Esta cosa es súper molesta porque siempre te piden que hagas Fibonacci. ¿Qué Fibonacci? ¿En serio? No, sí. Quedó No, no. loco el tipo. Y tal. Es como una espiral, el espiral perfecto vendría siendo. La espiral de Fibonacci. Es como una cosa, o sea, el Fibonacci es básicamente una serie recursiva que tiene un patrón que es n igual a f de n-1 más f de n-2. O lo que es lo mismo, 1, 1, 2. Y ahora, el 2 más el 1, 3. El 3 más el 2, 5. Ah, ya sé. El 5 más el 3, 8. Y así al O infinito. sea, va haciendo una suma de la anterior con el actual. Y esto lo que va haciendo es, si seguís mi mouse, es haciendo una espiral desde el centro que se va haciendo más grande, más grande. Y ta. Tiene muchas cosas interesantes aparentemente. Pero llegado a un punto estás harto de ver funciones de Fibonacci. Entonces, Nunca di eso. Pero nunca no. no sé, para mí tipo en programación es una de las cosas básicas que te hacen programar una función de Fibonacci. Sí, justo. O sea, a nosotros no nos tocó. Es lo mismo. Tipo, por ejemplo, podemos hacer una función o no, es lo mismo. Pero, de hecho no vamos a hacerlo con funciones, así queda más claro antes, porque si me dicen que no vieron Fibonacci. Podemos declarar A y B y ponerle 0, 1. Bueno, nueva anotación. Esto es decirle, el primer valor tiene el valor 0 y B tiene valor 1. No voy a hacer el bueno tampoco y voy a separarlo, que es más entendible. Okay, le seteamos el valor A y B en 0, que básicamente son los valores que vamos a poner, y vamos a decirle que imprima 100 valores de Fibonacci mientras B sea menor a 100. Okay, va a imprimir hasta que mientras B sea menor a 100 y vamos a imprimir print B. Y ahora vamos a darle El punto y coma. sí, print B. Y ahora vamos a darle un valor. Tenemos que ahora cambiar el valor de A y el valor de B para que siga avanzando. En particular el de B, porque si no es un ciclo infinito.
el valor de A va a ser igual al valor que tenga B. Ok, vamos a avanzar el valor de A. Y ahora el valor de B va a ser el valor que tiene el valor anterior más el valor propio, o sea, A más B. Ujú. Esta hay muchas formas de hacerlo, pero esta sería como la más básica de entender el Fibonacci. Y si imprimo esto, va imprimiendo valores, que esto lo imprimió mal, me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Esto me tendría que haber imprimido Fibonacci bonito. Que está mal. Bueno, vamos a hacerlo. A, B, igual, 0, 1. Vamos a ponerlo con la iteración nomás y ya está. A, B, igual. A, B, A más B. Tendría que andar esto. Yo al menos no le estoy viendo error. Bueno, ahí sí me lo tiro bien. Es lo mismo, no sé por qué acá me lo tiro bien y en el otro no, pero es lo mismo, ok. Tipo, A le doy el valor de 0, a B le doy el valor de 1, imprimo el valor de B que empieza siendo 1, y ahora A tiene el valor de B, o sea, A vale 1, y ahora B vale A más B, Más con. No, a ver. o sea, 2. Y ahora entra el while con 2 menor a 100, para que vean que es lo mismo. Y lo sigue. Y lo sigue, imprime el valor 2 y ahora esto que valía 1, A vale 1, ahora vale 2. A vale 2 y ahora B, que valía 2, vale 2 más el valor de A, que es 1, o sea 3. Y todo así. Bien. Bien. Y vamos a ver una última cosita sobre funciones. Eso pueden hacerlo después en función si quieren, realmente es lo mismo. En funciones lo que vamos a estar haciendo es... ahora les puedo mostrar ahora algún código con... no tenemos tiempo ya. Entonces, lo que vamos a hacer es, para funciones, crear una función que lea las revoluciones por minuto del booleano. Eso es lo que vamos a hacer con una función. Después, tipo, todo lo demás se hace directamente porque es código para el robot. Y después donde se usa muchísimo funciones es en la parte de crear plugins. Ahí se usa mucho función. O sea, en sí, el bloquecito que vamos a hacer para TurtleBots es una función. Entonces, nada, eso. A ver si me falta algo más para decir, pero yo diría que no. No tiene pinta. Voy a decir antes de irnos, ya esto es lo último. Tenemos una forma de pasar muchos parámetros que es esta. ¿Ok? Tipo, ponerle un asterisco delante. ¿Ok? Sí. Eso lo que hace es que en vez de recibir un solo parámetro, como sería acá, que recibe el parámetro A, recibe tantos parámetros como yo le quiera pasar. Bien. Nada. ¿Y eso lo salva a cera o ¿Cómo? los guarda? ¿Cómo hace cuando le pones? ¿Los guarda tipo en lista o los crea tipo si fuera un arreglo? Los guardan listo. ¿Sí? Sí. Bien. El primer parámetro le da indexero al segundo 1 y así. ¿Hacemos un ejemplo? Sí, para ver cómo funciona. Si quiere, Vale. sería bueno. Entonces, si tenemos esto, nosotros lo que podemos hacer es decirle que nos imprima print A, por ejemplo. Hacerlo en procedimiento en lugar de hacerlo con... en lugar de hacerlo con un return. Que es lo mismo con return, ¿ok? Solamente vamos a tener que hacer print nombre de la función. Si llamamos ahora la función nombre, la podemos llamar con parámetros, con varios parámetros. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Y si nosotros hacemos esto, nos imprime 1, 2, 3, 4, 5. Nos imprime no en formato lista como tal, pero lo podemos trabajar como una lista. ¿Sí? Sí. Y podemos, tipo, acá adentro, tipo, por ejemplo, cargar los elementos
que nosotros le pasamos, tipo for i in a, dos puntos, y agarrar una lista, tipo definir una lista acá, a igual, y cargar los elementos. Bueno, a justamente no, porque Porque ya está utilizado. ya está utilizado y si no me va a dar un error de tipos. Y acá b.append y ahí cargaríamos elementos en una lista. Eso sería prácticamente todo el resumen de Python. ¿Ok? ¿Alguna duda en general? No. Ya sé que fue medio mareado que empezara explicando métodos para lista y después empezáramos con un print hola mundo. Pero más o menos, si no se llegó a entender algo me tiene que decir. El Hola Mundo